¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Erika Tejada Zúñiga, abogada de estudio Herrán y Asociados, en la especialidad de Derecho Tributario. Bueno, en realidad primero quiero agradecer al Instituto IDEM por la invitación a mi persona y, bueno, aprovechando este espacio para poder compartir algunos de los temas de los temas tributarios que ahora nos importan y que de seguro van a saltar a relucir este año 2022. Bueno, empezaré de una vez. ¿De qué se trata la exposición de hoy? Eh, Quiero hacerles conocer el contenido del informe 054-2021 de la SUNAT, que es importante porque hace referencia a la nueva determinación de lo que será la base imponible del impuesto temporal a los activos netos, o lo que normalmente llamamos el ITAN. Ahora, si bien es cierto que este informe ha sido emitido en el año 2021, lo cierto es que recién va a ser de aplicación y nos está llamando mucho la atención en el ejercicio 2022 y tal vez un poquito más adelante. Pero bueno, empecemos con lo que es básico, ¿no? ¿Cuáles son las normas que están dentro o por las cuales nos vamos a llevar, vamos a aplicar el ITAM? Tenemos básicamente tres de ellas, que es la ley, la 28424, su reglamento y una norma reglamentaria que ha sido emitida por la SUNAT, que es la resolución 087-2009. Como se pueden fijar, estas normas son bastante antiguas, no son recientes, y esto nos lleva a retroceder un poquito más. Si nos fijamos en lo que era el ITAM, básicamente tenemos que remitirnos incluso hasta el año 2002. Si recordamos un poquito, estábamos hablando del impuesto extraordinario a los activos netos y después estábamos hablando de un impuesto adicional, un impuesto adicional al impuesto a la renta. Estos dos tributos, estos dos impuestos, en realidad fueron materia también de procesos constitucionales y fueron obviamente declarados inconstitucionales. Posteriormente, el Poder Ejecutivo mencionó que al haber dejado, derogado el impuesto adicional, se dejó un socavón en el tema del fisco o del tesoro, y en consecuencia expusieron que era necesario poner un nuevo impuesto, que era el impuesto temporal a los activos netos. Y justamente la exposición de motivos de esta ley, la 28424, mencionaba que este impuesto tenía el carácter de temporal, de ahí su nombre, ¿no? Se emitió la ley y obviamente esta volvió a ser materia de un proceso constitucional. Posteriormente, luego de 2 años, se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional, la que estamos viendo, la 3797-2006, y en esta norma, en esta sentencia, se miraron muchos aspectos de la misma ley, si era constitucional, y dentro de uno de ellos, y dentro de los varios aspectos demandados, se hacía referencia a la forma no correcta o antitécnica de la base de cálculo, específicamente en el párrafo 5.2. Al respecto, el tribunal tampoco ha sido muy explícito o muy amplio tampoco en su argumentación, y mencionó que el término, el hecho de que sea antitécnico en realidad no implicaba o no determinaba que sea inconstitucional.
Bueno, dentro de los otros puntos también en la sentencia mencionaba que este impuesto eh, no era igual al impuesto anticipado del impuesto a la renta y por lo tanto era un impuesto totalmente autónomo y diferente del impuesto a la renta. Sin embargo, y como vamos a ver un poquito más adelante, no se explica si este es un impuesto totalmente ajeno e independiente del impuesto a la renta, como se explica que luego sea aplicado como crédito y también que si no se utiliza del todo, pueda ser objeto de devolución, siendo que una de las características de cualquier tributo y más aún de un impuesto es que éste tenga la condición de pago definitivo. Entonces, estos aspectos en realidad no fueron desarrollados por todo o del todo por el Tribunal Constitucional, pero nos dejó en la banda de que continuamos con el impuesto, con el ITAM, con el impuesto temporal a los activos netos, aunque de temporal solamente tenía que ser 2 años, se fue alargando y ahora se ha convertido o tiene la condición de definitivo. Pues bien, dentro de toda la gama del hecho imponible, o dentro de todos los aspectos que podemos revisar del ITAM, básicamente nos vamos a referir a uno, que es la determinación de la base imponible. Si vemos lo que establece la norma, el artículo cuarto es muy vago. Nos dice que la base imponible está determinada según el artículo cuarto y 5 de la ley. Pues bien, si nos vamos a estos dos artículos, todo lo que ellos han mencionado, tenemos que básicamente la base imponible del ITAM está determinado por los activos netos que están consignados o mencionados en el balance general. Hay que aplicar las normas de ajuste por inflación del balance general y luego aplicar las depreciaciones y amortizaciones que estén admitidas por la ley del impuesto a la renta. Una vez más, nos vamos a la ley del impuesto a la renta, siendo que el ITAM es un impuesto independiente. Pero bien, hasta ahí tenemos la primera pregunta o la primera interrogante. ¿Qué son los activos netos? Activos netos no ha sido un concepto definido ni por la ley, ni por el reglamento, ni tampoco por las resoluciones que hayan sido emitidas por, perdón, que hayan sido emitidas por la misma SUNAT. Pues bien, si nos vamos al término de activos netos, lo primero que podemos decir son aquellos que están en el balance general en el rubro activos, son aquellos que son transitorios o tienen que ser definitivos, o tal vez estamos hablando de activos netos que necesariamente tienen que ser de propiedad o no de la empresa. Entonces, esos tres aspectos nos llaman la atención y también es un aspecto que puede ser, que no ha sido, perdón, considerado por la ley, ni por sus normas reglamentarias. Pues bien, sobre la base imponible del ITAM, que ese es el punto que queremos resaltar, ya también la SUNAT se ha pronunciado en varias y en diversas oportunidades. Por ejemplo, tenemos el informe del 2009 y en el informe 232, ahí hace referencia a lo que es un activo neto. Dice que el activo neto es todo aquel considerado en el balance general. Ojo que cuando hace referencia al balance general dice el activo neto que se menciona en el balance general y también y este balance general debe ser determinado de acuerdo a las normas contables. Y dentro del desarrollo del informe menciona, obviamente hay que tomar en cuenta la norma novena del título preliminar del Código Tributario, donde dice se ha de considerar todas aquellas normas o pueden ser aplicadas todas aquellas normas que no contravengan o que no sean contradictorias con las normas tributarias. Entonces, si bien es cierto, las normas contables en consecuencia deberán de tomarse todas aquellas normas contables que no contrapongan o que no choquen con lo que establece en este caso las normas del ITAM. Pues bien, en este primer informe nos dice activos netos según lo que establece el balance general de acuerdo a lo que establezcan las normas contables. Luego pasaron los años y nos emite un nuevo informe, que es el 2018, en donde básicamente nos dice y nos reitera. En efecto,
para poder determinar la base imponible del ITAM tenemos que tomar en cuenta el activo determinado según las normas contables, pero en este caso precisa algo bastante importante que es, si se toma en cuenta el balance, se tiene que tomar en cuenta el valor histórico del activo al ejercicio anterior o al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Siempre hace referencia, y en este informe es que muchos nos hemos de alguna manera eh, solidificado nuestros conceptos, hemos caído en tierra y hemos dicho, perfecto, estamos hablando de valores históricos. Y este concepto, que, bueno, perdón, tampoco es un concepto, es un término que también ha sido mencionado en la resolución, en la norma reglamentaria que ha emitido la misma SUNAT. Entonces, ya la SUNAT estableció un criterio de cómo podemos establecer la base imponible, y este es sobre el valor histórico del activo al 31 de diciembre del año anterior. Esta resolución del 2018 en realidad tampoco es propia de la misma SUNAT. El Tribunal Fiscal desde antes también ha tenido el mismo criterio, y esto es que la base imponible está constituido por el valor histórico, y tenemos estas resoluciones que vienen ya desde el 2016 y tal vez desde antes. Ojo que incluso la misma SUNAT en el informe que hemos mencionado, en el informe 007, hace referencia a dos informes o dos resoluciones del Tribunal Fiscal, la 6436 y la 5455, donde también hacen referencia a que la base imponible está constituida por el valor histórico de los activos netos según el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Ahora, ¿qué es un valor histórico? Tampoco es un concepto que esté definido por las normas tributarias, y en este caso por la ley del ITAM, pero si quisiéramos mencionar qué es el valor histórico, podemos hacer referencia que este es el valor, ¿no es cierto? Es el valor sobre el cual, o que nos sirve de base para establecer o determinar una partida del balance general. Y básicamente está constituido por su valor de adquisición, por su valor de producción o su valor de construcción. Estos tres conceptos son relevantes: valor de adquisición, producción y construcción. Entonces, para determinar nosotros la base imponible del ITAM, tenemos un activo neto cuyo valor es el costo, su valor histórico, y su valor histórico está reflejado en su valor de adquisición, producción y construcción. Hasta ahí todos estábamos contentos, ya sabíamos cómo establecer nuestra base imponible y seguíamos adelante. Todo estaba muy bien hasta que el año pasado, en julio, fue publicado el informe 5421 SUNAT. En este caso, contrariamente a lo que mencionó en el 2018, nos cambia el criterio. Y el criterio es medianamente que nos llama la atención en muchos aspectos. Entonces, primero la consulta. ¿Qué es lo que a la SUNAT se le consultó? Se le dijo si los conceptos de arrendamiento operativo o los bienes que son tomados en arrendamiento operativo pueden ser considerados como la base imponible del ITAM, si estamos hablando de un derecho de uso. Y esto se debe porque a partir del 2016 las NIF cambian de contenido. Estamos hablando de la NIF 16, la que está vigente desde el 2019 y se aplica a partir del 2019, y donde ya hace referencia a un arrendamiento operativo y a un activo por derecho de uso. Entonces, los conceptos varían y deja de lado lo que antes era la NIF 17, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de todo el informe de la SUNAT, llega a las conclusiones y nos dice que la base imponible del ITAM sí debe de incluir el derecho de uso. Y para determinar el derecho de uso, se debe establecer
cuál es el valor histórico, cosa que no menciona el informe de la SUNAT. Pero bueno, sigamos con la segunda conclusión, que si este derecho de uso tiene un costo y si manejamos a nivel contable depreciaciones, estas depreciaciones no pueden ser consideradas para efectos de reducir el valor del ITAM o reducir la base imponible. ¿Por qué? Porque el derecho de uso es un intangible y según las normas del impuesto a la renta, los intangibles no pueden ser depreciadas y tampoco amortizadas, salvo excepciones que no sería esta, el derecho de uso. Entonces, he aquí el quid del asunto. La SUNAT en este informe, en este nuevo criterio, es cierto que se está saltando, y con garrocha creo yo, muchos de los conceptos que ya veníamos arrastrando y que se habían considerado ya eh, totalmente sólidos. El tema del valor histórico, por ejemplo. Si es cierto, no contamos con una resolución de observancia obligatoria, el Tribunal Fiscal ha sido consecuente en mencionar que siempre se debe de tomar en cuenta el valor histórico y es más, se debe de preferir este valor histórico porque el valor razonable tampoco es suficiente para establecer el valor del ITRAM. Por otro lado, también la SUNAT haciendo referencia o considerando todo su desarrollo en el informe, no toma en cuenta ni hace referencia al concepto o al término de costo histórico que establece en su resolución primigenia, o sea, en la resolución que ellos mismos han establecido para determinar la base imponible. Y es ahí donde se menciona que se debe de tomar en cuenta el valor histórico de los bienes. Por otro lado, también llama la atención el hecho de que la SUNAT no haya considerado el concepto de valor histórico que el Tribunal Fiscal ha establecido cuando hace referencia al valor de adquisición, producción o construcción. Si hablamos de un derecho de uso, no podemos establecer en principio cuál es su valor de adquisición, construcción o eh, producción. Si estamos diciendo que hay un derecho, hay un costo de adquisición, en realidad el derecho de uso en aplicación a las NIF tiene varias aristas, ¿no? Porque estamos hablando de un costo que tiene que ser reflejado a valor presente, eh, que se tiene que aplicar un tema de fórmulas para que el costo desde el servicio se pueda establecer al día de hoy. Entonces, no estamos hablando específicamente de un costo de adquisición propiamente dicho, porque de acuerdo a nuestro, al concepto que tenemos de los conceptos civiles, adquisición es adquirir la propiedad. Y en el derecho de uso, en realidad no estamos adquiriendo la propiedad de ningún bien. Ahora, cierto es, resulta un poco extraño decir que tenemos propiedad al derecho de uso, cuando en cierta manera la propiedad es que nos da el derecho de uso según las normas del Código Civil y que también es en este caso totalmente aplicable a este concepto. Entonces, llama la atención que la SUNAT no haya considerado en sí el término o no haya establecido o no haya ampliado por qué debemos de considerar un término perdón, debemos de considerar el derecho de uso como un bien, como un activo, por los conceptos o trasladándolo al concepto de valor histórico. En realidad no hacen referencia a eso. Ahora, esto también va a generar otro inconveniente. El derecho de uso que tiene el arrendatario también va a ser materia de gravamen o va a ser, en este caso, compartido o el impuesto también va a ser de alguna manera establecido por el propietario del bien, o sea, por el arrendador, porque recuerden que el ITAN es
respecto de la propiedad del activo. Entonces, este activo que según las normas internacionales tienen el derecho de uso que tiene sobre un subyacente, y este subyacente viene a ser el bien mueble o inmueble, que es de propiedad de este arrendador, de este propietario, va a pagar el impuesto por su valor histórico, por su valor de adquisición. Hasta ahí estamos muy bien. Y ahora este nuevo el arrendatario, el que tiene el derecho de uso, que según las normas contables puede disponer del bien, por eso es que lo considera un activo, en condiciones normales todavía no tiene la propiedad del bien, por lo tanto no puede ser un activo, un patrimonio. Y recuerden que el ITAN, dentro de su naturaleza o lo que ellos quieren es gravar el patrimonio del contribuyente, entonces un mismo hecho estaría generando la eh, generando que se apliquen dos, dos pagos, ¿no? O dos formas impositivas, dos cargas impositivas, uno para tanto para el arrendador como para el arrendatario, cosa que se va a la palestra si esto tiene o no de alguna manera eh, sustento constitucional también, ¿no? Entonces, ya es un tema que se nos va mucho más de la aplicación. Y también llama la atención de por qué, como mencionamos, la SUNAT no ha tomado en consideración la misma resolución en donde hace referencia al valor histórico. Entonces, mm, como podemos, recapitulando en todo caso, eh, aún tenemos muchas dudas sobre cómo vamos a poder solucionar o de alguna manera cómo vamos a interpretar este nuevo informe. Y en efecto, ¿cómo vamos a interpretar si ahora nos están modificando la aplicación o lo que nosotros ya arrastrábamos como aplicación del ITAN? Por ejemplo, como mencionábamos, el ITAN va a ser un activo tanto para el arrendador como para el arrendatario y los dos van a tener que pagar el impuesto. ¿Sobre qué base imponible? Uno tendrá que ser sobre el costo de adquisición de ese bien y nosotros vamos a hacerlo como arrendadores sobre un costo establecido en ámbitos contables, aplicando valor presente y otras fórmulas. O sea, el mismo costo, la misma base va a ser distinta, ¿no? Respecto tanto del arrendatario como del arrendador. Eh, el derecho de uso, ahora, como menciona la SUNAT, tiene una eh, definición expresa en lo que corresponde a las NIF. Si mañana se modifica la NIF, porque esta tiene eh, otra, otra finalidad, las normas internacionales de contabilidad, su finalidad es que todos estemos rodeados o tengamos una comprensión absoluta de lo que la contabilidad en el extranjero o en cualquier parte del mundo donde se aplique debe ser la misma. Eh, si mañana se modifica, también va a tener que modificarse la determinación del impuesto del ITAN. Aparentemente sí, ¿no? Porque si la SUNAT menciona que estamos ahora bajo los efectos de la NIF 16, cuyos conceptos los está aplicando posteriormente, y si al año siguiente cambia esa denominación, también va a cambiar nuestra base imponible para efectos del ITAN. Ahí el tema es si en efecto estamos o no cumpliendo con uno de los principios de los, en este caso el principio de legalidad, es decir, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, todos, el hecho imponible, la base imponible debe estar específicamente determinada por la ley. Y en este caso, como nos estamos fijando, la base imponible está siendo, si bien es cierto, dice activos netos, la base o la forma de la determinación está siendo modificada o variada por una norma que ni siquiera es una norma tributaria, no es la ley, no es el reglamento, sino es una norma contable. La norma en este caso es la NIF 16. Ahora, eso también nos llama la atención para establecer cómo es que tenemos que aplicar este nuevo criterio de la SUNAT. ¿Lo aplicamos o no lo aplicamos? Y si fuera el caso, ¿desde cuándo?
Si nos damos cuenta, la SUNAT durante todo el año, o desde el 2004 hasta el 2018, ha sido de alguna manera consecuente con lo que mencionaba, tomando en cuenta como base imponible el valor histórico de los bienes. Perfecto. O perdón, el valor histórico de los activos fijos. Este informe ha sido publicado en el 2018 y nosotros hemos ido aplicándolo tal cual. El informe de SUNAT es del año pasado, del 2021, pero la NIF, a los que ellos hacen referencia, es del año 2019, o entró en vigencia o aplicación a partir del 2019. En consecuencia, al 31 de diciembre del 2019 ya teníamos que aplicar lo que mencionaba la NIF. En ese caso, y bajo esas condiciones, conforme al nuevo criterio de la SUNAT, a partir del 2016, perdón, a partir del 2019, que sería el 2000, a partir del 2019 tendríamos que aplicar, perdón, a partir de la declaración del 2020, porque el 31 de diciembre estamos cerrando con, con la NIF 16, nos corresponde aplicar este nuevo criterio. Entonces, años 19, 20 y 21 estarían en la mira si es que no hemos cumplido con el criterio o con este nuevo criterio, esta nueva determinación de la base imponible. En efecto, tenemos muchas opciones porque de alguna manera, si bien es cierto, el informe de la SUNAT resulta de cumplimiento obligatorio para para todos los funcionarios, llámese fiscalizadores de la SUNAT, en cierta medida no es de cumplimiento obligatorio para nosotros los contribuyentes, tampoco es de obligatorio cumplimiento para el Tribunal Fiscal, y eso va a generar, es probable que muchos de los contribuyentes continuemos aplicando este nuevo criterio o dejemos de aplicar este nuevo criterio y sigamos aplicando lo que ya viene de manera reiterada señalando el Tribunal Fiscal, que es la aplicación del costo histórico o del valor histórico para la determinación del ITAM. Como, como podemos apreciar, entonces, muchas de las empresas, muchos de los contribuyentes van a verse afectados de alguna manera, porque, como les mencionábamos, habían deducciones y es posible que el incremento de este derecho de uso como parte de sus activos genere que ya no estén dentro del límite, por lo tanto tengan que pagar el impuesto. Muchos no hemos cumplido con este criterio, no sabemos si vamos a rectificar o no, y eso va a generar tal vez eh, algún reparo, tal vez, al momento de solicitar la devolución del ITAM, porque no hemos considerado este activo fijo. En todo caso, probablemente las personas que consideramos un monto por devolver no va a ser de esa manera porque no han considerado el derecho de uso dentro del activo. Las consecuencias, a lo que quiero llegar es que las consecuencias de este informe no son llanos, van de alguna manera, sí va a traer cola, sobre todo a muchos de aquellos contribuyentes que contamos con un activo importante o que estábamos dentro del límite. Y bueno, nos va a traer la opción de poder continuar con nuestro criterio o cambiar a esta nueva situación a fin de no generar mayores contingencias en los años siguientes o hasta que el tribunal, perdón, hasta que la SUNAT pueda cambiar su criterio o el tribunal fiscal nos pueda brindar una resolución de cumplimiento obligatorio, tanto para la SUNAT como para todos los involucrados. Como les mencionaba, entonces es importante considerar y de alguna manera establecer hasta qué punto la SUNAT puede o no puede llevar a cabo o hacer referencia a estas normas internacionales que son en realidad bastante importantes para el tema de la contabilidad y que
de alguna manera, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, tenemos una norma específica que en caso de alguna distorsión entre lo que dice la norma tributaria y la norma contable, se harán los ajustes necesarios, situación que no ha sido cubierta para este impuesto temporal de los activos netos. ¿Cómo resolverlo? En realidad está dentro de lo que vayamos a nosotros a sustentar cada uno desde su propia perspectiva. Y bueno, esperemos que de alguna manera um, soltemos esta situación y en la medida de lo posible eh, ponerse de acuerdo para que de alguna manera no podamos generar algún tipo de contingencia o evitarla para todos los que somos profesionales en esta rama, ¿no? Y de hecho que nos van a pedir nuestra opinión. Como les mencionaba antes, no hay una solución todavía y todo depende de cómo nosotros decidamos aplicar o no estos dos criterios de la SUNAT. Obviamente el último es el que será aplicado por ellos. Pero bueno, está dentro de nuestro criterio saber y conocer si es que conviene o no aplicarlo. En todo caso, les agradezco la atención y espero que haya sido de su interés y de nuevo que vuelva a generar un poco más de interés para que podamos desarrollarlo y ayudarnos un poco más en estos temas. Agradezco mucho a Iden y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.